Bueno, y regresamos a esta semana con Raquel. Estamos hablando con el profesor Al García sobre la ley de Obama. La ley tiene tantos diferentes componentes y estábamos hablando sobre el fallo y qué es lo que dijo la mayoría. Pero claro, en la opinión está lo que dijo la minoría también. Y hay muchas discusiones sobre el impacto económico que va a tener esto. ¿Cuánto le va a costar a los Estados Unidos? Creo que la cifra que se dio cuando se estaba hablando sobre esto delante de la Corte Suprema fue $1 trillón en la primera década. Que es algo increíble cuando hablamos del punto de vista económico. También los estados estaban dando su pronóstico sobre cuánto le va a costar esto. Hay diferentes opiniones. Algunas personas dicen que no va a costar tanto porque, claro, va a mejorar lo que es la salud de las personas cuando vayan a médicos de cabecera. Esto le da mucho más derechos a las mujeres cuando hablamos de su habilidad de mantener seguro y ir al médico, más exámenes, todo se habló sobre desde el cáncer de la mama a todo lo que quedaba, ¿no? Cuando hablamos sobre la discusión. Pero vamos a hablar sobre lo que dijo la minoría y cuándo entre en vigor la ley, porque esa es la otra pregunta. ¿Qué pasa ahora? Bueno, las partes más controversiales de la ley no entran en vigor hasta el 2014. Y así que no vamos a saber el impacto económico real hasta que no entren en vigor esas partes de la ley. Por ejemplo, como has dicho, la parte que obliga a las compañías de seguro a asegurar a las personas con condiciones preexistentes, que ahora no tienen el deber ni no lo tienen que hacer y no lo hacen. Si yo lo rechazan. Si yo ahora yo tengo asma, yo tengo diabetes, yo tengo problemas en el corazón, la compañía de seguro bajo la ley me pueden rechazar cobertura. O sea que eso puede tener un impacto grande porque esas son las personas que por supuesto van a tener servicios que van a costar más y le van a costar más a la compañía de seguro. Así que es todavía difícil, como tú has dicho. Yo creo que el impacto que han dicho va a ser que va a costar $1.7 trillones sobre 10 años, pero que eso hasta cierto punto eventualmente no va a ser tan costoso porque van a haber ahorros. Sí, dicen. Debidos a ciertas partes de la ley, lo que la ley obliga, porque van a reducir los gastos. Eso, quién sabe si va a pasar o no. Sí. Y va a tener un impacto grande. Por supuesto, también hay que mencionar que hay partes de esa ley que son muy populares. Por ejemplo, la que deja a los padres a cubrir a sus hijos hasta que lleguen a la edad de 26 años. Sí. Que supuestamente ya 3 millones de jóvenes han sido cubiertos bajo esa parte de la ley. O sea, que es una ley muy compleja, una ley que creo que se compone de 2.000 páginas. Sí. Y tiene muchas partes que yo creo que no lo entendemos todavía, ni de verdad podemos descifrar qué tipo de impacto, especialmente financiero o económico, va a tener. Por supuesto, la salud compone 16 o 17% de todo el presupuesto de los Estados Unidos. Sí. Así que por eso es que tiene un impacto tan enorme. Y cuando hablamos de los estados, por ejemplo, en el estado de la Florida, el presupuesto va a la educación, las prisiones y la salud médica. Esos son los 3 componentes. Hay otras cosas más pequeñas, pero eso en realidad es donde va la mayoría del dinero. Mencionaste las 2 partes que yo creo que son muy positivas y muchas personas están de acuerdo. Eso es las condiciones preexistentes, sí. Algunas que son temporales. Por ejemplo, si una mujer está en estado, el asegurador le puede decir que no, porque eso es una condición preexistente, aunque eso nada más que toma 9 meses, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿quién termina pagando el costo cuando nace esa criatura? Y lo que estamos viendo que en muchos casos van a estos hospitales públicos, sí. Y terminamos pagándolo. Por ejemplo, aquí pagamos el Jackson. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre lo que le cuesta esto, el Jackson a la comunidad y el gran servicio que dan a las personas que no tienen seguro? Pero también lo de los niños. Perdóname, los niños que van a tener cobertura hasta los 26 años. Una de las cosas que ocurrió interesantemente desde que empezó este litigio hasta ahora es que 2 de las aseguradoras más grandes de la nación, sí. decidieron por su propia cuenta
extender a los 26 años, que yo creo que fue extraordinario, porque también hablamos de lo que deben estar haciendo los seguros, porque yo creo que parte de la razón que hemos llegado a una ley como Obamacare es por el abuso que ha habido de muchas aseguradoras y la necesidad, la gran necesidad que hay para tener este tipo de cobertura. Vamos a hablar en el tiempo que nos queda sobre qué es lo que dijo la minoría y cuáles son sus preocupaciones sobre el impacto de esta ley. La minoría en sí no estuvo de acuerdo con, igual que Roberts, que dijo la cláusula que le da el poder al Congreso a regular el comercio entre los estados y los Estados Unidos, no cubría esta ley. O sea, ¿cómo dice la minoría? ¿Cómo nosotros vamos a decir o calificar el hecho de que si tú no haces nada te multan? Claro. Si no haces nada te multan, si tú no compras seguros te multan, pues puede ser definido como una actividad que el Congreso puede regular. En sí, la minoría dice que esta ley cree un poder o radica un poder sin precedentes para el gobierno federal y viola la soberanía de los estados, y por eso fue que los 26 estados, por supuesto, iniciaron este litigio. Dijeron, bueno, el gobierno federal no lo puedes obligar a dar más cobertura bajo Medicaid, ni obligar a las personas a comprar el seguro que no están asegurados, el seguro médico. Así que en sí, si uno lee la opinión de la minoría dice esta ley es sin precedentes en el litigio de los Estados Unidos. Y de un punto de vista legal, porque hablamos que se usó el Commerce Clause, y esto expande el Commerce Clause de una manera. Muy pocas personas han hablado sobre ese tema. Olvídate de Obamacare. Ahora cualquier cosa cae bajo lo que es la habilidad del gobierno federal. Porque si algo tan estatal históricamente como la cobertura médica, que nunca ha tenido nada que ver con el gobierno federal, puede ser expandida usando el Commerce Clause sin no actuar, entonces te deja usar esta cláusula del comercio. ¿Qué no va a hacer, qué no puede hacer el gobierno federal? Yo creo que es la pregunta de un punto de vista constitucional, ¿no? Sí, eso es lo que dijo la minoría. Bueno, a mí me pueden obligar a comer brócoli. Claro. A mí me pueden obligar a tener que ser miembro de un gimnasio. Y por eso yo quiero enfatizar y hacer hincapié en lo que dije al principio de la entrevista, Raquel, que es Roberts, que fue el voto decisivo que aprobó la ley, no lo hizo en esos términos. Él estuvo de acuerdo con la minoría que la cláusula esa del comercio de la Constitución no deja ni le da la autoridad al gobierno federal a obligar a las personas a comprar seguro médico. Simple y sencillamente él dijo, bueno, eso es como un impuesto. Y uno tiene la alternativa de no pagar ese impuesto, o sea, que no es una obligación, porque tú tienes el derecho de decir, bueno, no quiero pagar el impuesto, voy a pagar la multa o la penalidad, ciento y pico pesos, 1% de mi ingreso de ese anual a ese año, y se lo pago al IRS y ya estamos hechos. Por eso es que en sí la mayoría de la Corte, 5 miembros de la Corte, acordó de que bajo la cláusula de comercio de la Constitución el Congreso no tenía el derecho de obligar de ese mandato individual, claro, de imponer ese mandato individual. Claro. Bueno, muchas gracias por explicar esto. Sé que muchas personas tenían preguntas sobre exactamente cuál era el fallo y el impacto que va a tener esto. Como mencionaste, no se van a ver las partes más controversiales hasta el 2014. Vamos a ver qué es lo que hacen los estados ahora. La Corte Suprema ha hablado y lo único que queda es que si el Congreso cambia, cambiar la ley, pero ahora es la ley en los Estados Unidos. Gracias, profesor García, por estar con nosotros. Muchas gracias, Raquel, por tu invitación. Bueno, gracias por ustedes por estar con nosotros. Los esperamos la semana que viene en Esta Semana con Raquel.